La serie que estamos teniendo se llama De la corona a la cruz. De la corona a la cruz. Hay una película que vi hace mucho, muy interesante, si usted la quiere ver, es con Will Smith, ¿sí? Así que es un buen actor, así que es una buena película, y se llama Seven Pounds, ¿sí? Esa película en español se llama Siete Almas. Es una película muy buena y quizás usted ya se la haya visto, pero esa película trata acerca de cómo este personaje, Will Smith, tiene planificado en su vida donar sus órganos, donar sus ojos, donar su corazón, donar cada parte de su cuerpo, incluido su corazón. La drama de la película es que él le que donaba sus órganos a varias personas necesitadas. Lo extraño es que ninguna de esas personas lo conocía. No le quiero contar el final de la película, pero una persona se da cuenta y quiere investigar quién es este hombre. Al final de la película usted se va a dar cuenta de un desenlace, pero la idea es que si a usted le pasara eso, si usted tendría que donar un órgano, ¿usted lo haría para una persona que no conoce? Y yo creo que quizás en su corazón diga que sí, pero aquí viene esta pregunta que yo quiero que usted piense. ¿Usted qué esperaría de esa persona a quien usted le ha entregado un órgano o su corazón? ¿Usted esperaría que esa persona lo desprecie, que esa persona lo tenga a un lado, que esa persona a usted no lo reconozca más, que ni siquiera la mencione, o peor, que usted no sea ni agradecido con esa persona? Quizás con este ejemplo podemos reflejar que la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario, Él dio no solamente un ojo, Él no dio solamente su cuerpo, Él dio su vida, hermano. Y lo mínimo que podemos hacer con Él, con ese sacrificio, es ser agradecidos. Lo mínimo que podemos hacer es ver qué más podemos investigar acerca de ese maravilloso Salvador que murió por nosotros, hermano. Y es por eso que en este día les he traído la corona de espinas. Solamente para ver cómo el Señor Jesucristo ha sufrido en el Vía Crucis, en llegar a la cúspide de su dolor, que fue la cruz del Calvario. Así que le invito a que se ponga de pie un momento y vamos a orar para comenzar esta prédica, esta enseñanza. Pídale a Dios que le hable en su corazón en este momento. Amén. Señor, te pedimos que tú nos hables, Dios. Hemos venido, Señor, con diferentes actitudes. Hemos venido, Señor, con diferentes objetivos a este lugar. Señor, lo que queremos no es seguir nuestra vida, sino seguirte a ti. Por obediencia. Señor, queremos que tú nos hables en este día. Y queremos, Señor, que tu Espíritu sea obrando y que nos muestre el camino a seguir. Queremos agradarte, queremos agradecerte por tanto que has hecho. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Tomen asiento. Muchas gracias. Entonces, para esta enseñanza vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27. Si tienen su Biblia, el libro de Mateo, capítulo 27, ¿sí? Del versículo 27 al 31. Son pocos versículos del 27 al 31. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, nosotros vemos en el camino de Jesús hacia su muerte que Él, después de la entrada triunfal, ¿sí? Cuando entra a Jerusalén, Jesucristo, empezaron a haber varios eventos. Si usted se acuerda de algunos eventos que Jesús está orando en el Getsemaní, Jesús estaba orando. También lo arrestaron a Jesús, lo llevaron ante el concilio donde estaban estos sacerdotes judíos para juzgarlo. También tenemos la historia de que Pedro niega a Jesús en el camino allá, pero nos encontramos nosotros que Jesús está siendo interrogado por las autoridades, no solamente del Estado, sino también religiosas. Entonces llevan a Jesús ante Poncio Pilato. ¿Usted se acuerda que Poncio Pilato, qué se hace? Se lava las manos, no porque era muy sanitario, sino porque
Era una señal de que él no tenía nada que ver. Él fue un cobarde. Hay gente que es cobarde y dice Apocalipsis 21 que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. No tenían por qué juzgar. Es más, la ley judía requería que haya testigos, un juicio, y se saltaron el juicio y lo sentenciaron a muerte. Por eso Pilato se lavó las manos. Dijo, en mis manos no está la vida de ese hombre. No, un momento, sí está la vida de ese hombre en tus manos. Y Poncio Pilato es uno de los cobardes más grandes de la historia porque no defendió a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto fue parte de un plan maravilloso. Y cuando Pilato interroga a Jesús, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo le dijo, tú lo dices. ¿Sí? Tuvo una conversación en ese sentido Pilato con Jesucristo. Y al final fue sentenciado a muerte. El versículo 25 de Mateo 27 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó, dice el versículo 26, a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Habíamos visto que de la entrada a Jerusalén, la gente le quería poner, ¿qué cosa a Jesús? Una corona. Una corona que habíamos dicho que la gente quiere hacer. Siempre nosotros queremos hacer algo y queremos construir un Dios el cual no está en la Biblia. Hay muchas religiones que construyen algo que no está en la palabra del Señor. En nuestras vidas, nosotros queremos tener un Dios que se acomode a nuestras vidas, ¿sí? Pero nosotros no queremos acomodarnos a la vida de Dios. Ese es el problema que está teniendo la gente aquí. Jesucristo los confronta en sus corazones y la gente no responde con respecto a lo que Dios quiere, sino a lo que le conviene a uno. Y esa es la historia cuando Jesús vino, la gente le quería coronar como rey, pero Jesús dijo, no, no es mi tiempo y no es esa forma. Mi forma de venir hacia acá y de ser coronado no es como lo que la gente quiere hacer. Entonces, la gente quiere poder, quiere gloria, quiere riqueza. Esa corona le querían poner a Jesús. Pero Jesús tuvo una corona de dolor, de vergüenza y escarnio. Entonces, hemos seguido a Jesús desde la aclamación, desde la corona de la entrada triunfal hasta el momento crucial de su camino hacia la cruz. Es decir, ahora vemos una nueva corona. Y permítame leerle lo que dice del 27 al 31 de Mateo 27, Matthew 27, 31. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza, dice el versículo 29, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado de rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vamos en la primera pantalla, hermano, por favor. Hoy nos vamos a centrar en la corona de espinas. Otra corona que el hombre le puso a Jesucristo. Una corona de vergüenza para un rey de gloria. Una corona de la maldad, representando la maldad del hombre hacia Dios. Hermano, yo sé que usted y yo, si estuviéramos en ese momento, en ese lugar, créame que estaríamos haciendo lo mismo que lo que hizo la gente negando a Jesús. Si usted y yo estuviéramos ahí y Jesucristo en la cruz, nosotros también lo hubiéramos negado como lo hizo Pedro. Cualquiera de nosotros, porque el corazón del hombre es terrible. La corona de espinas representa no solamente la maldad del hombre, pero también la visión falsa que tenemos nosotros de ver a Dios. Nosotros no vemos a Dios con unos ojos transparentes. Necesitamos una lupa, unas lentes especiales, que es la palabra de Dios, para nosotros realmente ver quién es Jesús.
Por eso a veces las abuelitas se inventaban cosas acerca de la Biblia y por eso hay muchos dichos en la Biblia que no, dichos en nuestros pueblos que no están en la Biblia, porque a veces tenemos pensamientos bonitos, pero deseos oscuros. Y cuando vino Jesucristo a ponerse la corona de espinas, lo hizo para enseñarnos algunas cosas que yo les quiero mostrar. Pero lo principal fue la obediencia. La corona de espinas representa el precio de la obediencia, pero también simboliza algunas cosas. Por ejemplo, representa la agonía. La agonía, ese sufrimiento, ese clamor. ¿Se acuerda que usted que dijo Jesucristo? En el Getsemaní estaba Jesucristo en su perfecta humanidad, ¿sí? Acuérdese que Jesús era 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Eran las dos cosas. Es algo increíble que lo podemos ver en la vida de Jesucristo. Él tenía el poder para caminar sobre las aguas. Él tenía el poder de curar a gente. Él tenía el poder porque él era Dios. Sin embargo, ¿sí? Él también era hombre. Él también sentía y sufría. Es más, necesitaba ser hombre Jesucristo para llevar lo que precisamente nosotros sentimos y llevamos en nuestra vida, el pecado. Ahora, él no vio pecado, pero él llevó nuestros pecados sobre sus hombros. Y la única forma de satisfacer a Dios esa justicia era que el Señor llevara nuestros pecados, pero que tuviera el castigo por nuestros pecados. Hermano, eso no significa que Jesucristo no anticipaba el horror de la copa de la ira de Dios. Y su oración fue, que está registrada en Mateo 26, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso revela la lucha que tenía en su humanidad. Eso es una expresión natural de alguien que está o que va a pasar por algún tipo de lucha. Ahora, eso no significa que porque algo sea doloroso, no lo tengamos que afrontar. Entonces, no habrían hijos nacidos porque duele tener hijos, ¿no? El hombre ni le cuento. Si el hombre tuviera hijos, ya se hubiera extinguido la raza humana hace mucho, ¿no? Porque el hombre es más flojo, le da una gripecita y ya 10 días en la cama, ¿no? Pero vemos a nosotros que a veces el dolor, nosotros tenemos que seguir, aunque el dolor esté presente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía 100% su humanidad y era una lucha real. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, a Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, lo interesante aquí es que a pesar del dolor que venía de la crucifixión y del escarnio, de esa corona de espinas puesta en su cabeza, de los palos que le daban los soldados, Jesucristo obedeció. Esa obediencia que tuvo el Señor, aunque haya dolor, Él lo dijo, pero no sea como yo quiero, dice Mateo 26, sino que se haga, ¿qué cosa? Tu voluntad. Hermano, en esta vida vamos a pasar por diferentes cosas difíciles, con abogados de inmigración, con trabajos, con nuestras familias, con nuestras esposas, o si no, pregúntale a mi esposa, con los esposos. Son aflicciones tras aflicciones, problemas tras problemas, necesidades tras necesidades, pero la buena noticia es que nosotros podemos ir como hizo Jesucristo y decir ante Dios, Dios, tú sabes mi necesidad humana, pero que no se haga como yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Dice en la oración que le enseña Jesús a los discípulos, que se haga tu voluntad, así en el cielo como también aquí en la tierra. La obediencia aplacó el dolor de la corona de espinas en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Agustín de Hipona, un famoso teólogo, dijo, Cristo oró como hombre en Getsemaní, mostrando la debilidad de nuestra carne que Él asumió. Pero como Dios estaba de acuerdo con la voluntad del Padre desde la eternidad. Mire qué hermoso. Nos aprendemos de Jesús que se puede sufrir en la carne, pero que la obediencia al Señor, la gratificación de saber que estamos en los caminos del Señor, nos tiene que confortar. Otro teólogo norteamericano, R.C. Sproul, dijo lo siguiente: la agonía en Getsemaní no fue principalmente por el miedo al dolor físico. No. Esa no fue la agonía, dice él, sino por el horror de llevar el pecado del mundo y enfrentar la ira de Dios como nuestro sustituto. Jesucristo en su humanidad no eran los látigos, no era la corona que iba a ser clavada, que él tenía miedo, sino que había algo más profundo que el dolor físico, el dolor espiritual. Hay personas que dicen que yo prefiero, cuando hay un lugar violento, y yo recuerdo eso, yo prefiero que me peguen y no que me hieran con palabras. ¿Te has escuchado eso? Porque el dolor que produce en el corazón, que a usted le diga, tú no eres mi hijo, tú eres un ocioso, tú eres un vago, nunca vas a llegar a ser nadie en la vida. Nunca, hermano, no le diga eso a sus hijos. Preferible haga otras cosas, pero no le diga eso, porque esas heridas del alma realmente llegan y no se sanan tan fácilmente. Jesucristo no estaba temiendo al dolor físico, pero algo más profundo. Él tenía miedo a la separación espiritual. Qué terrible que es el ser humano cuando nosotros caemos en pecado y el Espíritu Santo no está contento con eso. Qué terrible cuando estamos en nuestros lugares de trabajo y hacemos algo que no le agrada a Dios en nuestras familias. Cuando decimos cosas que sabemos que están mal y sin embargo las decimos o hacemos. Hermano, abrazar la obediencia como lo hizo Jesucristo tiene un costo. Es más, seguir a Cristo implica obediencia. Obediencia no al pastor, obediencia no a la hermana, no al hermano, no a las personas, sino la obediencia que uno tiene que tener, porque la obediencia, y a veces esa obediencia es costosa. Pero uno por amor a Dios y por agradecimiento a aquella persona que a usted le dio su corazón, nosotros tenemos que hacerlo. Jesucristo lo puso en estos términos. Dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que tener una actitud de negación hacia uno mismo. ¿Qué significa eso, pastor? No significa que tú vas a decir, ahora yo no me llamo Peter. No, eso no significa la negación. La negación es a todo aquello que impide, ¿sí?, que tú sigas obedientemente al Señor. Vienen deseos, vienen acciones, vienen situaciones en las cuales tú vas a tener que elegir si te tienes que negar a ti mismo y seguir al Señor. Y yo sé que a veces caemos en ciertas cosas. A veces queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo correcto, pero hacemos todo lo contrario. El apóstol Pablo dijo, precisamente lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. Es común ver en nuestras vidas, pero Jesucristo lo puso en claro. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. ¿Qué más? Toma tu cruz. Y aquí hago un paréntesis. La cruz no es tu esposo. ¿Es la corona de espinas? No, tampoco. Le vas a parar con la caña tampoco a tu esposo. La cruz no es tu esposo. Está hablando aquí en primera persona, le está hablando el Señor. Es decir, directamente a tu corazón. Tú sabes qué cosas tienes que cargar en tu vida, ¿sí? Tú sabes a veces que ayudar a tu familia te tienes que cargar un montón de problemas en tu espalda, pero eso no significa que tú, para seguir a Jesús, no tengas que cargar con cosas. El apóstol Pablo también tenía ciertas cosas que él no podía y le pedía al Señor, Señor, sácame esto de mi vida porque no se sabe qué es. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Es decir,
Hay cristianos en estos días que son hermanos de mantequilla. Apenas pasa algo, ya su vida se derrumba. Apenas tienen un inconveniente, un malentendido, tienen algo, ya dicen, bueno, ya está. Es como el matrimonio. A veces el matrimonio pasa algo y vienen pensamientos de divorcio. Inmediatamente. Porque así actúa. ¿Se acuerda cuando estudiamos guerra espiritual? ¿Cuál es el principal campo de batalla en nuestra vida? ¿Dónde está? El primer pensamiento que te va a venir cuando a tu esposa o tu esposo haga algo que te enoje es divorciarte. Y lo mismo pasa cuando venimos nosotros y tenemos un pensamiento en contra de la iglesia, esta iglesia La Roca, la iglesia de Cross Point, no que aquí, que allá, y ya definitivamente dicen, no, ya no voy a ir. Ahora, estoy diciendo por los motivos sanamente correctos. Obviamente, si hay una iglesia que enseña algo que no es, que está en la palabra del Señor, o no es la doctrina del Señor, tenemos que salir de esa iglesia. Yo le digo, sálgase de una iglesia donde enseñen cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pueden tener un buen grupo de actividades, pero si la palabra de Dios, que es lo principal en la vida del cristiano, está confrontado, yo le digo, en ese punto, usted tiene que huir rápidamente. Pero si viene a la casa del Señor y usted recibe una palabra y usted va a su casa y verifica la palabra y es exactamente el Espíritu del Señor hablándole, yo le digo, ¿para qué usted se va a separar? Pero son pensamientos que vienen. Es decir, esa es tu cruz. Vas a tener que cargarla y llevarla cada día y seguir al Señor. Y este es el desafío para ustedes, hermanos, y para mí. ¿En qué áreas Dios me está llamando a una obediencia que me cuesta? ¿En qué áreas Dios quiere sacarme de la zona de confort para yo crecer más y estar más activo? ¿Qué es lo que estás dando por la obra del Señor o por el Señor? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Confiando solamente en la gracia y la provisión del Señor? Segunda cosa, no solamente que la agonía era la obediencia, pero la profundidad de la humillación aceptada. Jesucristo fue llevado al patio mismo del gobernador, que era Poncio Pilato. Ahí estaban el Sanedrín, que eran los sumos sacerdotes, gente de la alta alcurnia de la religión judía. Sin embargo, hermanos, no crean que por ser reyes, no crean que por ser gente importante, la gente tiene la razón. No crean que por ser primer ministros o por ser presidentes o por ser personas que están a cargo de puestos importantes, tienen la razón en la vida. Esta gente tan estudiada en este tiempo, tan pulcra y con tanto poder, mataron a nuestro Señor Jesucristo. La burla del rey. El rey que tenía que estar coronado de gloria. Aquel rey que vino a este mundo. Aquel que había creado los cosmos y las estrellas. Lo desnudaron enfrente de toda la gente. Lo escupieron y le golpearon con una caña. Hermanos, si usted viera las imágenes quizás, si pudiéramos transportarnos en el tiempo y ver cómo le quedó la espalda al Señor Jesús. Por ti y por mí. Para que nosotros pudiéramos tener entrada a un reino eterno. Esa era la puerta del sufrimiento, la agonía y la humillación. Los soldados romanos, del 27 al 31, aquí dice que pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Era la burla más grande. Sin embargo, esos mismos que se burlaron no sabían que estaban siendo usados por el Señor. En el tercer slide, hermano, si lo puede poner. Los soldados romanos fueron instrumentos inconscientes del plan divino. Se burlaban de la realeza con ese manto que le pusieron y con la caña con que le golpearon. Y también la corona de espinas. Pero el plan de Dios, una vez más, es mejor que el de nosotros. A pesar que hay dolor, dice Isaías 53:3, que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
Hermano, Jesucristo estaba destinado a que sufriera, estaba profetizado que nuestro Señor sufriera por nosotros. Y esa profecía se cumplía en ese día. ¿Para qué? ¿Y por qué? Bueno, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Podemos arreglar las cosas con Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Él dio su corazón por ti. ¿Cómo lo estás amando a Él? ¿Vieron que nosotros vivimos en hipocresía? ¿Vieron que el ser humano es hipócrita a pesar de que el Señor sufrió en su propio cuerpo? Dice Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Cuando vemos la crueldad, hermano, la crueldad del ser humano, vemos esa corona de espinas. Vemos esa corona que usted y yo, si estuviéramos ahí, la hubiéramos puesto. Pero ¿sabe qué? Ese símbolo de escarnio y dolor no era simplemente una diadema que le ponían a Jesús, sino que eso era algo más terrible en la vida del Señor. Algo que causaba dolor físico intenso, causaba sangrado. Pero eso no es todo, era la vergüenza pública. Jesús no solamente entró en un burro cuando nació y cuando entró a Jerusalén en la entrada triunfal, pero estuvo desnudo delante de la gente. El Dios del universo no tenía ropa. El Dios que le había matado un animal para vestir a Adán y a Eva, cubrirlos, aquel Dios que te provee todos los días, estaba totalmente desnudo, sangrando, lacerado, escupido, golpeado, con dolor intenso, con sangrado, pero también la vergüenza pública. Ahí estaba el hombre, ahí estaba Jesús. Juan relata, capítulo 19, he aquí el hombre llevando la corona y el manto. Pero todo eso lo hizo por amor a la humanidad. Fue una obediencia de Cristo soportar el sufrimiento y la humillación sin decir una sola palabra. Dice el Salmo que de sus labios no salieron, que enmudeció su boca. ¿Por qué? Porque quería cumplir la voluntad del Padre. Esa era parte de la obra redentora, tanto como sus actos de obediencia. Juan Calvino, un teólogo, dijo lo siguiente: para que Cristo nos librara de la condenación, era necesario que Él mismo sufriera. Hermano, si usted no ha caído en cuenta de lo importante y lo necesario que es agradecer al Señor, este es un buen recordatorio. Jesucristo no murió para que tú tengas mucho dinero. Jesucristo no murió para que tú tengas un buen carro, una buena casa, una buena posesión. Jesucristo murió por algo más profundo que eso. Jesucristo murió para que tú tengas vida eterna. Para que tú estés algún día con Él mismo en los cielos. Soportó el juicio de Dios, dice Calvino, en nuestro lugar. La corona de espinas y el manto de púrpura fueron parte de esta humillación que Él aceptó por nosotros. No fue algo que Dios le impuso a Jesús, sino que fue un plan donde Jesús nos enseña que lo hizo voluntariamente. Porque el amor se demuestra voluntariamente, hermano. El amor se demuestra voluntariamente. Nadie te lo impone. Usted ama esta iglesia, no porque yo le impuesto. Digo, si usted no viene y ama la iglesia, no le vamos a dar café. Hermana Patricia, no le dé café. Hermana Nelly, no café. Hermana Mari, no café a nadie. No es la imposición. Usted viene aquí precisamente por lo que hizo Jesucristo también. Él se entregó por nuestros pecados. Él se humilló a sí mismo. Dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 8, dice que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y una muerte vergonzosa en la cruz del Calvario. Era una vergüenza ver a una persona. Eso significaba que esa persona no tenía nada en su vida de qué sostenerse. Era una vergüenza en ese tiempo estar desnudo delante de la gente. Y así fue que el Rey del universo se humilló por nosotros.
Pero todo el sufrimiento que pasó Jesucristo fue con un propósito. ¿Sabe para qué? Y vamos al cuarto slide, por favor, hermano. Para cambiar esa maldición que había desde el principio por bendición. Esa maldición que había desde el principio por bendición. Este mundo, hermano, cuando fue creado por Dios, no fue un mundo como lo estamos viendo ahora. Era un mundo totalmente diferente. Era un mundo que tenía cosas, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, era un lugar no hay como cualquier otro. Mejor que Disney y más barato, es gratis. Usted puede ir al paraíso, ¿sabía? Gratis. Mejor que Disney, mejor que Disneyland, Disney World, mejor que cualquier Seven Flags o cualquier lugar que usted pueda de diversión. La diversión se acaba en unos momentos, pero la gloria del Señor es eterna y para siempre. Gloria a Dios, aleluya, amén. Jesús sufrió para cambiar la maldición por bendición. Esa corona de espinas era el símbolo de la maldición. Usted sabía que desde el principio de la creación, cuando el hombre cayó, Dios lo maldijo. ¿Te se acuerda de eso? ¿Qué pasó? No le pregunta a los varones, porque el varón le va a decir, el pecado fue que el hombre escuchó a la mujer. No, eso no. El pecado fue la desobediencia, ¿no? Pero usted se acuerda cuál fue el castigo que le dio Dios al hombre. En Génesis capítulo 3 nos dice que había, cuando el hombre iba a trabajar en la tierra para el fruto, que iba a tener la tierra, resistencia. La tierra va a tener resistencia. Es más, la Biblia dice que el hombre iba a trabajar, lo maldice Dios, pero la tierra va a producir. En vez de que produzca algo bueno, ¿qué va a producir la tierra? Espinos y cardos. Hermano, la redención de Cristo, eso significa el restablecimiento por una paga de lo que originalmente fue el paraíso. Jesucristo lo hizo también en la cruz del Calvario. Mucha gente se olvida de que cuando Cristo le pusieron la corona de espinas, no solamente que estaba llevando la maldición nuestra en su vida, sino también de la creación. Porque así como la tierra producía espinos, eso lo agarró Jesús, lo pusieron en su cabeza esos espinos, y Él fue la culminación, pagar las deudas que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Ahora, que necesitamos tiempo hasta que el plan de Dios se realice completamente, eso es otra cosa. Pero ya en la cruz del Calvario, usted se pagó por todo lo que tanto la creación como la humanidad debía delante de Dios. Entonces, así es como el Señor con su sufrimiento, con la corona de espinas, ha cambiado la maldición desde la creación y por usted, por bendición. Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Cristo nos redimió de una maldición, y esa maldición era por nuestros pecados. Lo que era la ley está diciendo lo que la Biblia nos dice a nosotros de nuestra condición humana. Las leyes que ha puesto Dios en nuestra vida no las podemos cumplir porque el corazón del hombre es malo. Entonces Jesucristo lleva nuestros pecados sobre sus hombros. Él voluntariamente sufre en la cruz del Calvario, sufre un escarnio y sufre bofetadas, escupitajos, todo tipo de injurias, golpes, azotes. Sin embargo, la Biblia nos dice que eso sirvió para cambiar esa maldición por bendición. Porque escrito está, dice Gálatas capítulo 3, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, vemos nosotros que la verdadera realeza, la corona que le pusieron los hombres a Jesucristo, tanto en la entrada, como cuando lo estaban azotando ahí los soldados romanos, era una corona de vergüenza, que era necesaria, pero es precisamente a través de eso y de la obediencia de Jesús que su verdadera corona sale a nuestra luz. El Señor tiene una corona ahora de gloria. No hubiera podido tener una corona de gloria a menos que no tenga una corona de espinas.
Hermano, nosotros tenemos que ver eso. Nosotros tenemos que ver esa corona de gloria, aunque nuestra corona de espinas esté en este momento en nuestras vidas. Tú tienes que ver a esa corona que tiene Jesucristo. Y ya para adelantarme un poquito y para terminar esto, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12, yo le quiero llevar a leer, no sé si el hermano Julio nos pueda, pero aquí en el libro de Apocalipsis pinta un cuadro espléndido de lo que es el Señor Jesucristo. El capítulo 19, versículo 12, cuando están en las alabanzas al cielo, podemos ver un cuadro que vio el apóstol Juan como una foto automática, así, por un momento de lo que va a ser la adoración cuando esté usted y yo delante del Señor Jesucristo. Y en el versículo 12 dice lo siguiente. Desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire lo que dice de Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego. Ya no eran los ojos de un hombre sufriente. Ahora eran los ojos de un hombre triunfante, dice la Biblia. Y había en su cabeza, ¿qué decía? ¿Qué dice? Tenía muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Qué maravilloso. Jesucristo vino como cordero, pero ¿sabe cómo va a venir? Como león. Qué maravilloso. Ya no habrá necesidad de nada cuando venga nuestro Señor a nuestra vida. Ahora estamos llevando la corona de espinas. El mundo rechazó y coronó con esa corona de espinas a nuestro Rey. Hermano, si a Él hicieron eso, ¿qué no le van a hacer a nosotros por creer en Jesús? También nos pone el mundo una corona de espinas a nosotros. A usted lo van a rechazar, así como rechazaron a Jesús. Y la corona de espinas nos enseña a esperar sufrimiento por causa de la fe. Sufrimiento por sus hijos, sufrimiento por sus padres, sufrimiento por sus seres amados, por aquellas personas por usted que realmente ama. Todo este sufrimiento es necesario, pero también podemos encontrar propósito, así como lo fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que compartimos los padecimientos de Cristo, pero así también reinaremos, como dice Romano, en gloria con Él. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, con esto? ¿Solamente tenerlo como una historia linda que recordamos cada vez que viene Semana Santa? Por supuesto que no. Tenemos que cultivar la humildad que tuvo Cristo. Cuando te quieran poner una corona real, tú tienes que decir, no, yo llevo la corona de espinas. Tienes que tener humildad en tu vida. Humildad delante de tu familia. Humildad con las personas que tú amas. La Biblia nos manda que si queremos ser el mayor, tenemos que empezar siendo el menor. La Biblia nos llama que si queremos tener más, bueno, tenemos que comenzar con lo poco. Y esto se aplica a muchas áreas de nuestra vida. La respuesta a la humillación de Cristo no es buscar coronas terrenales, hermano, sino que cultivar la misma actitud que tuvo Jesucristo, de servir, amar sacrificialmente. No amar porque me ama la otra persona. No, ya no te amo porque no me amas. No, sino seguir amando aunque esa persona ya no te ame. Y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos tener una actitud de humildad. Y el último slide se lo podemos poner. Este es un llamado a entender que así como hemos visto que la corona de espinas es mucho más que un acto solamente de crueldad. Es un símbolo doloroso, pero poderoso. A veces el dolor trae ese poder. Poderoso de la obediencia perfecta de Jesús, desde la agonía del Getsemaní hasta la humillación en el pretorio. Él llevó las espinas de nuestra maldición, hermano. ¿Qué le parece? Qué hermoso es
entender esta verdad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos ser obedientes como lo fue Jesús, misericordioso como lo fue Jesús, humilde como lo fue Jesús. Y podemos contemplar a ese rey coronado de espinas, admirar su amor obediente, confiar en su sacrificio, porque Él llevó esa corona para que un día nosotros no llevemos la corona de espinas, sino que llevemos las coronas de gloria con nuestro Señor Jesús.